sean los parques o los parquecitos o las salas o las salitas o cualquier comunidad del mensaje, o sea, un lugar donde se agrupa gente nuestra, deberíamos tener una pequeña comisión. Esa comisión no es ningún lío. Normalmente a las comisiones las arman la gente que están empujando la cosa. Así de fácil. No es un tema que haya que reunirse, hacer una asamblea, unas elecciones, unas cosas. No, la gente que está poniendo en marcha una cosa es la que justamente forma la comisión. ¿Y para qué necesitamos las comisiones? En principio, para nada. En principio, pero a poco que pase el tiempo, ¿quién corre la voz? ¿Quién comunica? ¿Quién? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con señales de humo? ¿Cómo? Entonces, es cierto, están las ventajas de las comunicaciones actuales a través de internet y eso, donde en una lista se comunica gente y todo aquello. Pero también a esa lista ingresa todo tipo de gente, algunos que tienen que ver con esa y otros que no tienen que ver. Entonces uno se desorienta porque alguien convoca una cosa y los demás dicen, y este es de otra cosa, es de un club de básquet o de, bueno, está bien, los clubes de básquet son fenómenos, solo que el tema es convocar a reuniones, ponerse de acuerdo con gente, y eso lo suelen hacer aquellos que son conocidos por el resto, y la gente los reconoce y no hay más complicación que esa. Nos conocemos, nos reconocemos y desde ahí hacemos la primera cuestión que sirve para la cosa inmediata de un parque, es decir, vecinos, amigos, familiares, que están más o menos cerca. Entonces se pone de acuerdo esa comisión y convoca a una reunión o lo que sea y rapidito se convoca. Pero después está el segundo problema. ¿Cómo coordinamos con otros que están a lo mejor a muchos kilómetros de distancia, que están en otro continente o en otro lugar? ¿Cómo hacemos para coordinarnos con esos que están en otros lugares? Y nuevamente se produce el problema que decíamos al principio, pero amplificado. Porque claro, sale uno que convoca a una reunión de básquet. Está bien la reunión de básquet. Pero ¿qué tienen que ver los de otro continente con la reunión de básquet? Entonces más vale que la gente de cada lugar, los que forman la comisión, ya desde un tiempo más o menos largo, empiecen a hacer sus conexiones. Y a mandar y recibir los distintos mensajes. Esas son las cosas importantes de la comisión y de las comisiones. La coordinación de eventos, de reuniones, el mensaje que se da acerca de una publicación que ha aparecido. Rápidamente podemos conectarnos con gente de distintos lugares y rápidamente podemos acordar cosas. Por ejemplo, todo esto seguía siendo abstracto, ahora ya empieza a ser algo muy concreto. ¿Cómo vamos a hacer una marcha mundial? Por listas de internet. Me parece un poco complicado. Eso no es así. Se diluyen las cosas en esas listas, son tan diversas, lo cual está muy bien, que uno no sabe si lo que te dicen de allá de 10.000 kilómetros de distancia es así o no es así. Entonces mejor lo coordinamos. En esa marcha se va a ver este libro, se va a ver el funcionamiento de los parques y la necesidad de una coordinación mínima. ¿Cuánta gente forma parte de la comisión de los parques? 1
10, 20, ¿eh? Bueno, la gente ve, la gente ve qué es lo que necesitamos, que resulte mínimamente eficaz, mínimamente, no eficiente. Bueno, y lo mismo sucede con lugares que no son parques. Los parques son un poco protagónicos, ¿no? Pero ¿qué tal con las salitas donde se reúne gente de un barrio? Es muy interesante una comisión que tiene que ver con esa salita, que tiene que ver con la gente de ese barrio. Es muy interesante, no tiene ese perfil con bombos y platillos, un parque grande, pero ahí hay gente muy interesante, bebido en ese barriecito allá, y ellos se pueden conectar con gente de otros lados perfectamente y dar su punto de vista, y dar sus explicaciones y ser consultados. Necesitamos que todas estas cosas sean participativas. Si no son participativas, no tiene ningún sentido. Nosotros hablábamos en su momento de la necesidad de, y creo que de eso se habla en una de las entregas mensuales. Nosotros hablábamos de la necesidad de organizaciones mínimas flexibles, que pudieran tomar una forma, pudieran tomar otra, y de que esas organizaciones debían ser participativas. Está bien, hay muchas formas de organizarse, pero a nosotros nos convienen las organizaciones muy participativas. Entonces, no es el caso de dejar de lado a estas comisiones de barrios pequeñitos, perdidos por ahí, o en puntos muy lejanos a los lugares centrales, porque ustedes saben bien que en las grandes capitales de los países, en razón justamente, en razón de la cantidad de gente que hay en esas capitales, eso presiona de tal manera que los otros lugares, provincias alejadas, lugares alejados, aún barrios alejados de los lugares centrales, no tienen ninguna participación en general, no tienen cómo. Entonces nosotros necesitamos esas organizaciones mínimas, flexibles y participativas. Nada mejor que se enganchen en una suerte de red, y eso lo organizan magníficamente bien entre las comisiones. Lo que procuran es que la gente que forma parte de esa comunidad se enchufe. Entonces no hay una función más extraordinaria que eso, que la de enchufarse. Y si no se enchufan, van a ver ustedes cómo disminuye el potencial. Se enchufa y está bien armado eso, el potencial sube rápidamente, se multiplica. Es algo extraordinario. Y si alguien es un antipático, la gente no se enchufa. Y ya está, y no hay más discusión. No, yo con eso no me conecto. Claro. Me tratan mal, fruncen el ceño. No. Me tomo un vaso de agua y ya está. Así que no hay mucha discusión con eso, pero sí el mínimo esfuerzo de configurar esas comisiones en todos lados. Si en todos lados organizamos nuestras comisiones mínimas, armamos una red de primera. Nos vemos como un conjunto, aunque estén separados los miembros, por todas partes, como un solo conjunto. Eso tiene una gracia importante. Así que ese era un punto que todos lo sabemos, pero era un punto que queríamos tratar para ver si podemos acelerar, incentivar el tema de esas comisiones.
comentar eso con los aquí reunidos y con otros que no están aquí reunidos, pero a lo mejor están escuchando esto. ¿Lo están escuchando o no? No. Sí, lo están escuchando. Sí, lo están escuchando. Claro, con gente que está acá y gente que está en otros lados. Tratar el tema de las comisiones e incentivar la velocidad de poner en marcha las comisiones. Ni te cuento la importancia que cobran las comisiones cuando hay que hacer una tarea, por ejemplo, poner en pie un parque. ¿Cómo se termina siendo una torre de Babel? Uno pide ladrillo y el otro le da cemento. Uno pide... Así que las comisiones como punto muy importante, y si lo podemos activar mejor, de eso quería que charláramos hoy. Otro tema que pueden encarar las comisiones, no muchas funciones, pero sí otro tema, aparte de cómo conecta con la gente próxima, aparte de cómo conecta con otras comisiones, está cómo conecta ese grupo humano con la población, cómo hace para tener más alcance, cómo lo hace conectándose con alguien que es afín a uno, no necesariamente. Nos quedamos como con la cosa del internet. Sí, hay mucha gente en internet, pero es una mezcla de soledades en realidad. Y parece que fuera un conjunto enorme y resulta que uno se está conectando con otro. Y a veces, esto de plantear cómo esa comisión se conecta con grupos humanos más amplios, que no participan en lo mismo que participamos nosotros, pero a los cuales se puede llegar, es prácticamente un tema de difusión. Es un tema de difusión. Entonces, las comisiones pueden tener en la mira el estudio de las condiciones para llegar más lejos que entre nuestros amigos. Nuestros amigos más o menos la representan. Viven en la población, hay mucha gente y mucha gente excelente además, pero que no tiene la señal. ¿Cómo se va a conectar con nosotros? ¿Por qué motivo? Si no damos una señal, si ni siquiera tenemos que convencer con la difusión, lo único que tenemos que hacer es decir, aquí estamos, y no ponernos a hacer propaganda, a convocar, no va por ahí, va por el lado de dar una señal y decir, aquí estamos, siempre con el aquí estamos. Y la gente verá cómo hacemos para llegar a mucha gente diciendo aquí estamos. Es una historia. Muchos van a decir, bueno, aquí estamos, ¿y ustedes quiénes son? Ah, bueno, si usted me pregunta, le digo. Pero si no me preguntan, no le digo nada, porque no tengo ningún interés en andar juntando gente, no va por ahí. Pero sí dar una señal. El otro punto que quería que charláramos ya se refiere a un tipo de actividad a la cual podemos adherir y puede tener un alcance bastante interesante. Esa actividad. Estamos hablando de esa famosa marcha mundial que organiza un pequeño grupo de gente. Nosotros nos preocupamos por ese tema. Nosotros, si acaso, resulta bien, empujamos esa marcha, que ojalá se multiplique de tal modo que sea muy numerosa, sea muy potente, pero no somos nosotros los que hemos iniciado ese tema de esa marcha mundial. Eso lo organizó un grupo pequeñito, muy poquitas personas que están trabajando en cosas de este tipo desde hace 14 años, y nadie se ha enterado.
esos trabajadores anónimos que hay, que hacen cosas durante mucho tiempo, y finalmente se da el momento en que esto empieza a funcionar. Empezó eso en un grupo que conocimos como Mundo Sin Guerras. Mundo Sin Guerras. Siempre estuvo trabajando en cosas de este tipo, siempre estuvo trabajando por la paz, por el desarme, por la no violencia, por esto, por lo otro, siempre. Y no se vio de un modo uniforme y multitudinario. Eso sí creo que puede suceder ahora. Y eso no debe suceder solo entre nosotros, debe llegar nuevamente a las poblaciones. La gracia va a estar en que llegue a las poblaciones. Será un tema de difusión. ¿Pero qué difusión va a ser? Si seguimos en esta idea, va a ser la misma difusión que estábamos comentando recién. Va a ser simplemente decir, aquí estamos, usted verá lo que hace. Nosotros vamos a hacer una marcha mundial a favor de la paz, de la no violencia, de la conexión con todas las colectividades, de la no discriminación, de las no diferencias. Va a ser una marcha donde la diversidad converja, algo que ha resultado muy difícil de entender, sobre todo en los años pasados. Hoy resulta cada día menos difícil de entender. Que las grandes diferencias puedan converger en un punto. Eso era muy difícil de entender. Si hay diferencias, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? No es así. Eso creó muchos problemas para entender eso. Si yo me relaciono con otros que están en esa cosa, pero tienen otro punto de vista, yo pierdo perfil. No hable así, no es así. Este no es un tema de perfil, este es un tema de otra naturaleza, no de afirmar un perfil, sino de lanzar un proceso, de conectarse con gente, con cuidado, sin cuidado, de conectarse con gente. Entonces la diversidad que puede hacer convergencia sobre un punto es un tema para nosotros muy caro, muy interesante, que siempre produjo ciertas resistencias. Se suponía, como en los negocios, y nos movemos en un mundo muy distinto al de los negocios, se suponía que si yo convoco a alguien a una cosa y otro convoca a otros a una cosa, todos tenemos que disminuir en esa transacción rara, comercial, tenemos que disminuir nuestra presencia. Eso no es así. Cada uno hace su presencia y lo que va a dar unión es el espíritu general. Ese espíritu que no existe en ningún lado, bueno, ese. El espíritu general de un conjunto es el que lleva las cosas en una dirección. Y no el planteo de A, el planteo de B o el planteo de C. Eso no es así, eso es de otra época. Entonces no hay que preocuparse porque pierdo perfil, gano perfil. ¿Cuál es mi posicionamiento en esa situación? Eso no es así. Ese es el mundo que se fue. Miren, hay miles de organizaciones pacifistas, no violentas, cosas, y ahora se van a amplificar, todos van a ser pacifistas. Es lo que pasaba cuando nosotros hablábamos de eso hace 40 años. Bueno, así que eso va a tomar cuerpo. Va a tomar cuerpo, pero nos vamos a poner de acuerdo no buscando el posicionamiento, nos vamos a poner de acuerdo haciendo los planteos que nos parecen correctos. Y la gente que quiere hacer planteo correcto va a hacerlos ahí, en ese gran río. Y las cosas que no van en esa dirección, solitas se van a perder, sin que controlemos nada. No hay nada que controlar. En todo caso, hay que hacer la parte de uno. Y lo demás verás. Ni busco convencer, ni busco captar.
ni busco lanzar a todos en la misma dirección. Admito la diversidad. Yo digo lo mismo, usted dice lo suyo y ahí vamos. No nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué más grave puede suceder que no nos pongamos de acuerdo? A ver, ¿quién se va a morir? Porque no nos ponemos de acuerdo. Por supuesto que hay gente que no esté de acuerdo conmigo, no está de acuerdo. Ah, no. Yo, si hay esas personas ahí, yo no participo. No participe. Ah, no, es que vamos a perder mucha gente, va a decir usted ahorita. No vamos a ganar mucha gente. Ah, no, si va esa gente, yo no participo. Es fantástico. Es muy interesante. Si no se hace el ocultamiento que hay que hacer, yo no participo. Bueno, ya tenemos mucha experiencia en esa materia. Que no se sepa eso, porque si se sabe la gente no va a participar. No, si no se sabe la gente no va a participar. Y si no, tomen ejemplos. ¿Cuántas organizaciones pacifistas? ¿Cuántas no violentas? ¿Cuántas hay en el mundo? Muchísimas. Nadie es capaz de hacer una marcha mundial. Y eso es así. Nos guste o no nos guste. Lo sentimos mucho. Pero estamos en condiciones de hacer una marcha mundial por la paz, por la no violencia y relacionarnos con un medio planeta. Lo podemos hacer. Y lo debemos hacer, me parece, de este modo. Por convergencia, no por imponer cosas, ni por captar cosas, ni siquiera por explicar cosas, sino en todo caso por presentarnos. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos nosotros, aquí estamos presentándonos ante la gente y queremos hacer esto y esto y esto. Y esa gran marcha, que seguro va a tener sus diferencias desde distintos puntos del mundo. Eso va a ser así. Y lo vamos a hacer con toda sencillez. Casi ni se va a notar cómo se va a mover esto. Y va armándose una onda. Esto recién empieza, estamos hablando de estas cosas ahora. Estamos hablando de lo que nos dijeron esos que empezaron hace 14 años. ¿No será el caso de que el mensaje apoye? Claro, como por lo menos somos varios los que queremos apoyar. Habrá otros que no quieran apoyar. Ok, tienen todo el derecho del mundo. ¿Alguien no apoya? No tenemos que hacer una elección para que unos pocos que ganan la elección arrastren al rey. No hay que arrastrar a nadie. No tenemos que convencer a nadie. ¿De dónde sale la responsabilidad? De las instituciones civiles, no, la responsabilidad sale de adentro de las personas. Hagan otra marcha. Es muy fácil, el perfil es muy fácil. Es muy fácil. Empezaremos con esa marcha mundial por y no contra, por la paz y la no violencia, por esto, por lo otro. Empezaremos esa marcha el 2 de octubre del 2010. Bueno, el 2009. El 2 de octubre. Empezaremos en Wellington. Empezaremos en Nueva Zelanda. Interesante eso. Nueva Zelanda. Con lo cual mostramos que no hay ningún centro. Se empieza en Nueva Zelanda, en un lugar de poca población. Y muy bien. En un parque, en un jardincito que tiene una estatua. Un jardín con una estatua y unas flores. Y frente está el Parlamento. No es por el Parlamento. Es por el jardincito con esas flores. Y con un viejito, con un bastón, que inicia una marcha.
Es una estatua de un señor indio, un Gandhi, que inició una marcha en su momento y que no para todavía. Entonces ese va a ser el arranque nuestro. En ese lugarcito vamos a hacer difusión y demás. Quien quiera acompañarnos, que nos acompañe. Mucha gente va a querer acompañarnos, pero ¿hasta dónde? 1 kilómetro, no va a llegar a 10.000, 15.000 kilómetros, 20.000. Eso no es posible, porque hay costos, hay dificultades de todo tipo, no es porque la gente no quiera. Hay dificultades de todo tipo. Pero empezamos ahí. Ya tenemos asegurado unas 50 personas. Que empiezan ahí y siguen toda esta gracia por distintos lugares. Hasta que termine en otro lugar totalmente remoto. Un lugar absurdo en medio de la cordillera de los Andes. Está difícil. Muy bien, si está difícil, no vaya. Si no le gusta, no vaya. Presente otro proyecto. El de una peatonal, por ejemplo, donde se aprovecha la salida del comercio para que parezca que hay mucha gente. Es una cosa. Una cosa. Pero ¿qué cosa será posible? Tanto tiempo ya que todavía hay cabezones. Bueno. A la salida del comercio, así parecen más. Y de paso llevemos otros que hagan. No es algo que sale de adentro. Empezamos por ahí y seguimos por Australia, seguimos por Japón. Algunos en Japón, por ejemplo, el alcalde de Hiroshima está muy interesado en esa marcha, en acompañar esa marcha, en dar una señal. No sé si él caminará hasta donde haya que hacer, pero interesado. Y como en otros que van interesados en acompañar esa marcha, que están no solo muy de acuerdo con esos planteos de la no violencia, de la paz y demás, no solo están muy de acuerdo, sino que quieren ser parte activa de esta cuestión. Y también puede llegar a pasar esto otro, que uno dice de qué sirve. Esto otro que vamos a contar. Un jovencito se acerca al primer organizador de eso y le dice: qué importante es esto de la marcha, que se va a iniciar en unos meses más. ¿Así tú vas a participar? No. Bueno, ¿qué hacemos con esto? No importa que yo no participe, para mí es muy importante que exista eso. Para mí es muy importante que exista. Interesante esa forma de ver las cosas. ¿Qué utilidad tiene eso? Muchísima utilidad. Una utilidad psicológica que se contamina, que llega hasta distinta gente. Y él no acompaña porque, bueno, está en otras cosas, tiene otras responsabilidades, otros libros, y no va a poder ir entradita al documental. Yo no voy a poder acompañar esa marcha. Pero qué importante saber que se está haciendo esa marcha. Fantástico. Un aplauso por eso. Esas cosas hemos escuchado. Seguirá por ahí, llegará a la península y Kamchatka. Se meterán nuestros amigos en el Transiberiano, 10 días de tren por las estepas rusas, hasta llegar a Moscú. Y ya llegando a Moscú, se empieza a ver el asunto de pasar por distintos pueblos de Europa. Algunos donde hay serios problemas y serios conflictos, donde no exactamente están favoreciendo el tema de la paz, de la no violencia, sino que están poniendo escudos estelares, dándole entrada a
gentes agresivas de otros continentes, de otros lugares que ponen bases militares para defender y para proteger, claro. Entonces, ¿cómo no pasar por esos lugares? E ir explicando las cosas, poniendo en marcha el asunto de la paz y de la no violencia. Claro que sí. Tenemos muchos lugares en Europa donde ese conflicto está lanzado y ahora con mucha intensidad. Hasta que saltemos de continente y lleguemos al continente americano. Lleguemos al continente americano, América del Norte. Vayamos pasando por varios puntos de América del Norte, por Centroamérica, lleguemos a México y luego por varios países de Sudamérica hasta que termine la cosa y miren el recorridito que han hecho. Un recorrido importante. Así que yo creo que va a demorar unos 2 meses. Unos 2 meses o tal vez más. Es un trayecto largo, difícil, complicado, donde la gente que va haciendo esa marcha va pasando por distintos medios de transporte también. No lo hace solo caminando. Sobre el agua no se camina, a veces. Pero es interesante. Y ahí van a ver tipos que andan en chalupas, que bajan por los ríos, gente que va en avión, gente que va en tren, gente que va en distintos medios de transporte. Y muchos de ellos van dejando de acompañar, hacen un trayecto, que para algunos puede ser un trayecto de 100 kilómetros, para otros de 10 kilómetros, para otros de 1 kilómetro, dejan el lugar. Y hay otros que van acompañando, y a medida que vamos pasando por lugares. Pero no vayamos a pensar que toda la gente que se suba llega impecable, bañadita, perfumadita, llega al final del camino, porque no es así, sino que la gente cuando se pasa más o menos cerca acompaña y difunde y muestra cómo se engrosa todo eso, y luego deja el lugar, siguen sus actividades, en sus cosas, y otros vienen a rellenar eso. Cuando pasemos por aquí, es de esperarse que varios de los que estamos hablando en este lugar podamos acompañar esa marcha, aunque sea 10 kilómetros, 40 kilómetros. Creo que se podrá. ¿Cuánto? Es mucho. Y el asunto es que no sea problemático para la gente, que sea lo más fácil posible. Sí, claro que sí. Entonces, los parques que tienen que ver con el mensaje, pueden ser un buen faro, una referencia de ese movimiento de gente. Desde ahí van a converger las comisiones, van a organizar sus cosas y desde ahí van a irradiar a distintos lados. La marcha muy posiblemente pase por los parques. Por ejemplo, supongamos en Estados Unidos está en la costa oeste, el parque. Y esto va a caer desde Europa a la costa este. Entonces, moverse por todos los lugares que tenemos que movernos para pasar por los parques, creamos muchos problemas, dificultamos, entorpecemos el asunto del engrosamiento de esa columna en todos los lugares. No vamos a llegar a la costa oeste, pero desde la costa oeste van a poder moverse muchos de ellos a ese punto a donde llega la marcha al este. Muchos de ellos van a poder acompañar a ese conjunto de gente hasta que llega a México y a lo mejor más allá.
de México, pero no tenemos que pasar por todos los lugares para engrosar la cosa. Y con Brasil nos va a pasar algo por el estilo, porque vamos en esta marcha a movernos del lado del Pacífico. Mejor dicho, sí, del lado del Pacífico, porque se traslada desde Venezuela y demás hacia Colombia y Perú y todo aquello. Y entonces Brasil, que tiene ese gran predominio justamente en el Atlántico, no vamos a pasar por Caucaya, pero desde Caucaya se va a organizar un movimiento importante de gente que engrosa esa cuestión, que probablemente se va a conectar con esta columna que va a andar por el sur, muy por el sur de Brasil, por Uruguay, por Buenos Aires. Es seguro que van a poder conectarse, pero no necesariamente tenemos que ir a cada uno de los puntos. Hasta que terminemos esa marcha. No nos bastará con que la marcha sea exitosa, el número de gente, de difusión. Sería importante que hayamos logrado, aunque sea como mínimo, una cierta sensibilización del problema. Nuestro objetivo no es lograr cosas, nuestro objetivo es lograr una sensibilización de la gente en distintos puntos. Este es un problema de testimonio, para darle un nombre espiritual, de testimonio que la gente capte y empiece a preocuparse y a entender el tema de la no violencia, de su metodología, de la situación peligrosa por donde va marchando el mundo inversamente, por donde va marchando el armamentismo, por donde va marchando la violencia económica, por donde va marchando la discriminación en todos los campos. Eso es lo que necesitamos generar, esa atmósfera que sea comprendida por la gente y no un objetivo físico, un objetivo concreto. Esta marcha no tiene nada concreto, por supuesto que no. Es lo primero que aclaramos, que no tiene un resultado concreto. No vamos a tirar abajo ningún gobierno. Ni siquiera vamos a impedir que los que están en la campaña armamentista y demás dejen de hacerla. Pero sí vamos a crear conciencia. ¿Qué palabra? Vamos a crear conciencia. Y eso, ¿cuál es la ganancia de crear conciencia? Miren, hoy, en los días que corren, la gente común, y hasta los niños chicos, ven que se ataca a la naturaleza, ven que se ataca y reacciona. Reacciona a veces organizadamente, a veces desorganizadamente, pero hacen una resistencia al avance contra la naturaleza. Es curioso. Y hoy muchos gobiernos, les guste o no les guste, tienen que tener en cuenta esa conciencia que se ha creado. Es difusa, no se sabe dónde empieza, dónde termina, pero hay una conciencia de protección de la naturaleza en algunos lados más que en otros. Pero es tan fuerte esa conciencia que incluso un gobierno, cuando quiere emprender una obra que compromete ciertos recursos naturales, no compromete a la naturaleza en general, se tiene que andar con cuidado, porque va a perder apoyo, va a perder votos, va a perder cosas concretas si sigue en esa campaña agresiva, suponte, contra el medio. Hoy, hablando de conciencia, si alguien sale a la calle y empieza a darle de palos a un caballito que está tirando el carro, o empieza a darle de palos a un perro, o empieza a castigar a los animales, genera una reacción en la gente. Se ha creado una conciencia de defensa del animal, por ejemplo. Ustedes dirán, ¿y eso qué? Eso significa muchas cosas, que se haya creado esa conciencia. Son muy curiosos esos fenómenos donde se ha ido creando conciencia en distintos campos, y no es exactamente conciencia política, pero que tiene consecuencias en los comportamientos políticos, claro que lo tiene.
Claro que nos dice. Crear conciencia. Esa es un poco la idea central de esto. Crear conciencia sobre qué. Crear conciencia sobre una metodología de acción. Crear conciencia sobre la no violencia. Crear conciencia sobre la paz. Crear conciencia de repudio contra las cosas violentas en todos los campos, contra la discriminación y todo aquello. Entonces, como preguntaba alguien en un mail, pero cuando hablamos de no violencia, parece que habláramos solo de armamentismo. No, señor, no es así. El tema del desarme es uno de los temas propios de la metodología de la no violencia, pero no es lo que define a la no violencia. Define a la no violencia la no discriminación, por ejemplo. Toda forma de discriminación es esencialmente violenta. Tenemos discriminación racial, discriminación sexual, discriminación ideológica, discriminación religiosa. Es un lío. Discriminación por todos lados. Es una vergüenza mundial, pero es. Así que, ¿cómo no vamos a destacar las distintas formas de discriminación, las distintas formas de violencia? ¿Cómo no vamos a destacar que aspiramos a un mundo desarmado? Pero desarmado no solo de instrumentos bélicos, desarmado de actitudes, desarmado de mentalidad. ¿Cómo no lo vamos a destacar? Es en esa marcha por la no violencia y por la paz, es en esa marcha donde todos estos temas van a ir expresándose. Así que miren los que tienen en su inventario algunos temas que tratar, va a haber mucha oportunidad de tratar y de expresarlo. Yo creo que los que estamos acá tendrán algún elemento para considerar, para explicar, para hacer público. A algunos se les va a ocurrir de un modo más florido, a otros de un modo más nítido. Pero todos vamos a estar empujando por el lado que más sentimos. Por el lado que más sentimos. Seguro que sentimos estas cosas de modo distinto, pero seguro que contra la violencia estamos. Seguro que contra la discriminación estamos. Va a llegar un momento en que podamos expresarnos por primera vez y expresarnos mundialmente. Eso es todo lo que vamos a hacer. Una marchita. Vamos a terminar la marchita y nos vamos a dispersar y todo bien. Y vamos a procurar que esa marchita que hemos hecho haya dejado las semillas para que se genere conciencia. Se genere conciencia como se ha generado conciencia en defensa de la naturaleza, en defensa de los animales y varios puntos más. Generar conciencia, esa cosa que no existe, porque todos sabemos que en la cabeza hay solo cerebro. Entonces conciencia es una palabra de más. Hay que hablar de cerebro, no de conciencia. Bueno, no, hay que hablar de conciencia. Estamos interesados en crear conciencia. Bueno, ustedes están con los pies en el aire. ¿Quién puede darle pelota a eso? Que no aspira a algo concreto, que se expresa como una creación de conciencia. ¿Pero qué es eso? Bueno, ya vamos a ver. Que los hechos hablen. Vamos a ver qué resulta. Allá me parece que no, a nosotros nos parece que sí, y todo bien, nadie va a matar a nadie. Así lo vamos a hacer. Y van a ser varios los que nos acompañen, porque ese espíritu ya está campeando en el mundo. No es el de hace 40 años. Las cosas han cambiado. Y mucho. Sí, pero el armamentismo sigue creciendo. Sí, claro que sigue creciendo. Claro que sigue creciendo. Cada vez con menos apoyo.
Bueno, ¿de qué vale tener apoyo o no tener apoyo? Una bomba atómica soluciona el problema. Bueno, cada vez con menos apoyo. Y tienen que dar largas explicaciones para colmo. Mal hechas. Malas explicaciones para justificar el armamentismo, justificar la discriminación. Grandes explicaciones mal hechas. Y nosotros no queremos que dar muchas explicaciones, tenemos que hablar de lo que nos parece, como una cosa, y crear conciencia. Y vamos a ver qué fuerza tiene la conciencia. Se ha descubierto en estos pocos años, en estos pocos años, siempre se ha hablado de la conciencia humana, se ha hablado, pero por la nariz, se ha hablado, pero no creyendo. En estos pocos años se ha despertado conciencia en más de un campo. No solo en esos campitos que citábamos recién. Se ha creado conciencia y es muy posible que haya una conciencia antibélica, antidiscriminatoria. Es muy posible que haya una conciencia muy fuerte en ese campo y probablemente esté en la base social, porque hace pocos años que ha empezado esto en serio. Y al decir la base social estoy hablando de la gente joven, que no se expresa todavía en razón de su juventud. La gente joven todavía no tiene medios de producción en sus manos, la gente joven no tiene acceso a través de los medios de difusión. La gente joven existe, pero no se la nota demasiado desde el punto de vista de la influencia. Pero si esa conciencia está arraigando en las nuevas generaciones, está hecho, no hay más que discutir. Bastará que esto vaya creciendo en edad, porque cuando uno crece en edad, otro decrece. No tenemos que forzar nada. No tenemos que forzar nada. Es cosa generacional, va ganando terreno y va llevando la conciencia del paisaje en que se formó. Va llevando consigo la conciencia del paisaje en que se formó. Seamos entonces el paisaje formador de estas nuevas generaciones que son las que van a hacer el cambio. Bueno, no compliquemos más las cosas. Debería encabezar la gente joven de esas columnas de la marcha mundial. Debería ser la gente cada vez más joven la que encabezara eso, y no los vetustos que están puestos para dar indicaciones y para decirle a la gente cómo es la cosa. Yo creo que hay algunos temas para pensar, todavía no se ha armado la marcha mundial, pero ya se está creando conciencia sobre la marcha mundial. Esa va a ser previa. De nada más quería hablar que de eso, me parecía el tema central. Y ya está. Y ya está. Así que ahora nada, nos comunicamos entre nosotros, damos vueltas por ahí, pero se acabó la conferencia.